Entonces, ya según las temáticas, que la idea es ya comenzar también a completar justamente para comenzar a introducirnos un poquito más en lo que viene siendo rodaje. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver ya el tema del storyboard, que también en algún momento alguien, no recuerdo quién, preguntaba si el storyboard viene siendo lo mismo que tratamos en la escaleta. Entonces, lo ideal es ya nosotros en esta oportunidad, pues abarcar justamente esas diferencias, que es un storyboard, cómo se realiza, qué herramienta de pronto para nosotros puede ser sencilla para abarcar un storyboard y pues asimismo presentarlo a un cliente, etcétera. Entonces, este storyboard también es llamado el guión gráfico. Digamos que los dos nombres son válidos, se utilizan muchísimo, es básicamente el mismo significado, no hay ninguna diferencia. Y pues este storyboard o guión gráfico es básicamente la representación de los distintos planos y los ángulos que nosotros pues hemos abarcado en el guión técnico, pero trasladado a un formato gráfico, ¿no? A dibujos. Entonces son dibujos que se abarcan en viñetas y ahí se ve la visualización como tal de las viñetas, es muy similar a lo que vendría siendo un cómic. Y pues eso es lo que nos va a Perdona, ayudar ya comentando. Entonces esto viene como en viñetas, ¿no? En pequeños espacios, unos cuadraditos que ya ahorita vamos a ver, a modo de lo que sería un cómic. Y pues todo esto lo que nos va a permitir es visualizar de una manera muchísimo más clara y pues muchísimo más gráfica, valga la redundancia, lo que viene siendo ese guión técnico y pues cómo sería el resultado final al momento en el que nosotros ya comencemos a abarcar pues precisamente una producción ya en torno a lo que viene siendo el rodaje. Entonces, nosotros dentro de lo que viene siendo este guión gráfico, pues lo podemos hacer de varias formas, ¿no? Entonces, generalmente lo podemos hacer dibujando a mano, digamos que es lo más común, pero pues muchas veces en producciones profesionales, con un equipo mucho más grande, lo que se hace es que se contrata un storyboard artist o pues un artista como tal del guión gráfico. Entonces, es una persona que claramente va a tener esa habilidad de dibujo, que pues lo va a hacer de una manera rápida, que se entienda muy bien, que sea lo más detallada y específica posible. Entonces, precisamente esa persona encargada de hacer ese storyboard o ese guión gráfico va a hacer esos dibujos precisamente de lo que se ha colocado en el guión técnico. Entonces, muchas veces, además de los dibujos, nosotros lo podríamos hacer incluso con fotos o pues ya como les venía comentando en un inicio, también existen software en los que pues a nosotros se nos va a facilitar muchísimo más la creación precisamente de ese storyboard para los que tal vez no dibujan muy bien. Entonces, eso lo vamos a ver también finalizando la sesión para que ustedes conozcan un poquito más esa plataforma que nos va a permitir abarcar precisamente ese tipo de productos un poquito más estéticos, no abarcando como el dibujo a mano como tal y pues muchísimo más si no sabemos dibujar, pues como la idea es que sea claro, pues ese tipo de software pues nos van a ayudar muchísimo. Entonces vamos a abarcar lo que viene siendo justamente una línea de tiempo de lo que nosotros vamos a ver en torno a ese guión gráfico. Entonces, esto lo que nos va a permitir es no solamente abarcar algunas técnicas que vamos acá a visualizar, que son relativamente, digamos que no nuevas, pero que no se utilizan mucho por la complejidad que conllevan, pero pues son innovadoras y también nos van a ayudar a mejorar esos procesos mucho más gráficos, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a empezar precisamente con los inicios de Georges Méliès. Él, pues básicamente fue un innovador en el uso de efectos especiales y él popularizó, o pues él es muchísimo más conocido precisamente porque abarcó y popularizó técnicas como lo que es el stop trick. Entonces, el stop trick es básicamente el truco de parar. Se puede llamar como cualquiera de los dos nombres, stop trick o el truco de parar. Entonces, ese viene siendo un tipo de efecto especial que es muy utilizado en cine y pues también es muy utilizado en lo que viene siendo televisión, incluso actualmente en lo que viene siendo contenidos digitales. Y lo que se hace básicamente es que se está filmando un objeto
y mientras la cámara está apagada, pues el objeto se coloca fuera de la vista de la cámara y entonces se vuelve a encender. Entonces, al ver precisamente ese contenido audiovisual, pues al espectador le da esa ilusión de que el objeto desaparece. Entonces, ese stop trick, digamos que precisamente se lanzó hace muchísimos años y pues en su momento fue muy famoso porque no existía como esa, digamos, como ese conocimiento frente a esas técnicas de grabación que permitían como generar magia en esos contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, precisamente Méliès utilizó esa técnica pues para filmar trucos de magia, porque era lo que prácticamente tenía englobado el propósito de esa técnica, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, lo que hacía era filmar a un mago y pues a la chica que generalmente pues era la ayudante, ¿no? Entonces el mago hacía como que un gesto y pues Méliès paraba la cámara, luego le decía al ayudante que se pusiera fuera de la vista de la cámara y pues empezaban a rodar de nuevo. Entonces, al ver ese contenido completo, pues parecía simplemente que el ayudante había desaparecido tras el gesto del mago, ¿no? Y pues en su tiempo, claramente las personas creían que eso era real, porque pues eso fue hace muchísimos años. Entonces acabamos a ver un ejemplo que pues ya actualmente se utiliza ya muchísimo. Es muy fácil de realizar en general, no es costoso de realizar, es más como el tema de la organización, de tener en cuenta cada uno de los planos. Justamente por eso en determinado momento nosotros vimos ese documento en el que nosotros podemos tener en cuenta la ubicación de las cámaras, las alturas, etcétera, para que todo quede exactamente igual y que en los diferentes movimientos que se hagan de los objetos, pues no exista algún cambio que genere ese vacío al reproducir ese contenido. Aquí otro término que nosotros vamos a abarcar viene siendo el stop motion, que ya es mucho más basado en la animación. Eso viene siendo justamente también una técnica que a veces se suele confundir con el stop trick, precisamente porque pues stop trick, stop motion, muchas personas suelen confundirlo, pero el stop motion es básicamente una técnica de animación precisamente, que pues ya consiste en aparentar el movimiento de objetos que son netamente estáticos y ese movimiento se aparenta por medio de una serie de imágenes fijas que se colocan de manera sucesiva. Aquí el primero que abarcó justamente esta técnica fue Georges, que fue uno de los primeros cineastas en utilizar también exposiciones múltiples, de abarcar la cámara rápida, las disoluciones de imágenes, la película también incluso en colores. Fue también pionero, de hecho, en el uso de los guiones gráficos, o pues como lo conocemos comúnmente el storyboard. Y pues él fue uno precisamente de los grandes pioneros también en lo que viene siendo el stop motion. Este stop motion precisamente es lo que nosotros vemos actualmente como producciones animadas que muchas veces son muy reconocidas. Es una técnica especial que se realiza como tal en todo el contenido audiovisual, no solamente por partes, sino en todo el contenido audiovisual. No se realiza generalmente o pues no es muy, digamos que muy reconocido, eh, como, es que no sé cómo expresarlo, como que no es sencillo abarcar esta técnica. Es supremamente complejo porque hay que tener una organización supremamente amplia en el movimiento precisamente de esos objetos. Como acá lo que nosotros vamos a abarcar son fotogramas consecutivos. Entonces, si algún objeto no se mueve adecuadamente, pues va a existir un vacío en la reproducción de ese contenido o en el momento en el que algo quede mal ubicado, pues así mismo se va a notar muchísimo. Entonces vamos a ver acá precisamente iPhone, Andrés, Premiere, sí, Premiere, digamos que en cuanto a plataformas ya de edición y sobre todo pues de contenidos audiovisuales, Premiere pues viene siendo el líder, ¿no? Digamos que el manejo no es muy complejo, es más bien como intuitivo y pues tiene muchísimos efectos que van a ayudar precisamente a facilitar precisamente el resultado. Entonces les voy a llevar un poco más a la narrativa. Esa narrativa nosotros claramente la podemos fusionar en determinados contenidos con lo que viene siendo algo más simple, entre objetos y también la narrativa. Claramente, entre pues más personajes exista, entre más largo sea el contenido, pues va a ser muchísimo más complejo.
pero precisamente estos vienen siendo contenidos de mucho valor por esa misma complejidad que conllevan y pues asimismo por la creatividad, porque incluso ya como ustedes pudieron ver en el contenido de las frutas, pues bien se puede abarcar muchísima creatividad en ese tipo de contenidos y pues en realidad no es difícil de hacer, o sea, no es difícil de hacer un stop motion, es más como la organización que se tenga en cuanto a esos diferentes planos, las diferentes tomas, los fotogramas, etcétera. Bueno, aquí ya nosotros abarcaríamos de manera un poco más profunda lo que viene siendo ese guión gráfico. Si ustedes se dieron cuenta ahorita en el pedacito del documental que vimos, ellos mostraron en cada uno de los contenidos de Tim Burton los guiones gráficos, ¿no? Y pudieron notar precisamente que son supremamente detallados, se ve prácticamente igual a lo que viene siendo ya la acción en vivo en fotogramas. Y pues eso viene siendo lo ideal para nosotros justamente en un guión gráfico, que sea lo más claro posible, lo más contundente y detallado para que precisamente todo salga exactamente igual y se lleve una congruencia en todo lo que se está grabando, entre lo que hay en el guión técnico, en el storyboard y lo que se va a grabar. Entonces aquí ustedes pueden ver en pantalla pues un ejemplo supremamente básico de lo que podría ser un guión gráfico. Esos guiones gráficos, pues también, digamos que tiene una estructura flexible en cuanto a lo que se coloque, en cuanto a los dibujos, eso depende mucho también del director o del artista del dibujo que esté haciendo el guión gráfico. De todas maneras, pues siempre eso va a estar influenciado por el director, porque pues el director es el primero que tiene que entender todos los dibujos, ¿no? De hecho, si ustedes ahorita colocaron atención en el video, se dieron cuenta que en una de las películas, si no estoy mal, fue en la de Jack, en la de Halloween, el director les ordenó a ellos que no dibujaran con su mano, pues con la que siempre escriben, sino que lo hicieran con la otra para tener unos gráficos un poco más innovadores, ¿no? Mucho más creativos. Entonces, asimismo, pues así como el director tiene influencia en el guión literario, en el técnico, desde la misma escaleta, pues asimismo en el guión gráfico. Y lo ideal es que todos pues estén compaginados en lo que se va a mostrar allí. Entonces, este que ustedes pueden ver en pantalla es uno supremamente simple. Básicamente lo que tiene en cuenta es el título, o sea, acá generalmente se van a colocar las secuencias o los capítulos o el contenido como tal que se vaya a grabar. La página, acá nosotros generalmente vamos a colocar la página que está relacionada con el guión técnico o con el guión literario, precisamente para generar esa organización entre los diferentes documentos que nosotros debemos tener en cuenta. La escena, el número de escena, que pues debe ser la misma del guión precisamente. Acá se puede llevar a cabo justamente una pequeña descripción de lo que se va a abarcar en esa escena, digamos que algo muy específico, muy conciso, como lo que nosotros colocaríamos en una escaleta que viene siendo supremamente claro, así como ustedes pueden ver aquí, que simplemente dos, tres líneas en las que ya se está dando como relación a lo que sucede ahí. Y pues el dibujo, ¿no? Claramente el dibujo ya está respetando lo que está en el guión técnico en cuanto a los planos, en cuanto a los ángulos, etcétera. Entonces, asimismo, pues deben ir estos diferentes dibujos para que se entienda un poco más ese ángulo que se quiere, ese plano que se quiere o la connotación que quieren que tenga en ese momento el actor. Entonces, este viene siendo una estructura supremamente básica. Aquí nosotros, dentro de lo que viene siendo justamente ese storyboard, vamos a ver este ejemplo de esta película Taxi Driver, eso para que pues quienes no la hayan visto, pues si pueden, por favor la vean, esa viene siendo una película estadounidense, es de género mm, entre suspenso, entre drama, y pues esa precisamente fue ambientada en Nueva York, ¿no? Y pues de lo que trata, digamos que muy por encima la película, es precisamente un ambiente en la década de los 70 en Nueva York, poco después de que pues se terminara la guerra de Vietnam. Y pues prácticamente se basa en la vida de Travis, que es un excombatiente precisamente de la guerra y pues el tipo tiene algunos traumas, ¿no? Que se exponen
o pues que dieron como consecuencia en él el insomnio, un insomnio crónico. Entonces él lo que hace es que comienza a trabajar como taxista en las noches, entonces él comienza a tener una vida completamente alterna a lo que él estaba acostumbrado y pues a través de esas consecuencias que él tiene mentales y su insomnio y demás, pues él comienza a vivir diferentes como situaciones, sobre todo violentas, dramáticas, violentas. Entonces les hago hincapié en ese contexto de la película justamente porque quiero que identifiquen en el guión gráfico de esta película que pues fue publicada precisamente por el director, cómo ellos enmarcan esa violencia justamente en ese guión gráfico. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces ese fue como un ejemplo cortico, básico de lo que pues viene siendo justamente un storyboard. Como ustedes se pudieron dar cuenta, los dibujos de esa película pues no eran los más pro tampoco, ¿no? Pues, pero eran muy entendibles, que eso es lo ideal dentro de ese storyboard, así que así sean palitos y rayitas y circulitos, pues por lo menos se entienda, ¿sí? Eso es lo ideal o esa viene siendo la esencia del storyboard. Ahora, que si nosotros lo vamos a trabajar ya en un enfoque mucho más comercial, digamos que en una empresa donde nosotros hagamos contenidos audiovisuales y los ofertemos a un cliente o que llegue un anunciante pidiendo contenidos, pues nosotros al momento de hacerle la propuesta, pues no le vamos a salir justamente con un storyboard hecho con círculos y palitos. Entonces, digamos que ahí sí ya habría que meterle un poco más de estética justamente a ese guión gráfico, ¿no? Entonces, como yo les venía comentando, ustedes bien lo podemos hacer a pulso, tal como el que acabamos de ver, que sea entendible, o lo podemos hacer un poco más estético, precisamente en un software que nos va a ayudar a hacer precisamente esa narración digital. Entonces, ustedes en la plataforma tienen como el microvideo de la semana, justamente un video que va a hacer hincapié en esta plataforma, igual ya la vamos a revisar. Lo ideal es que esta plataforma se utilice justamente cuando nosotros no tengamos como esa capacidad del dibujo, de que sea claro, de que se vea pues bonito como para presentarlo, por ejemplo, a un cliente. O en el caso de que sea un equipo muy pequeño y no dispongamos del personal o el presupuesto para contratar a un artista para que haga ese storyboard. Entonces, vamos a ver precisamente esta plataforma. Esta plataforma es bien importante que ustedes la conozcan ya cuando tengan posteriormente el tiempo, pues que la revisen. Se llama Storyboard Dat. Esta tiene unos planes, unas partes vienen gratuitas, otras partes ya vienen de costo. Lo ideal es que pues nosotros, si tenemos ya un equipo, si nosotros trabajamos en el medio, pues ojalá podamos pagar un plan, pero en el caso de que no podamos pagarlo, pues aprovechemos lo que ya está gratuito y de una u otra manera pues tengamos esas herramientas para sacar ese storyboard. Entonces, acá precisamente nos va a hablar de los guiones gráficos, ¿no? De mis guiones gráficos, los que yo ya tengo. Ustedes cuando ingresen se pueden dar cuenta que les va a dar la opción precisamente de crear un guión gráfico y les va a dar una contextualización. Recuerden que nosotros dentro de la estructura básica que tenemos del storyboard, tenemos lo que vienen siendo las viñetas, siempre van a ser 3 viñetas a modo de cómic, como les venía yo a ustedes comentando, y esas son las que se van a desglosar en todo el documento, o sea, van a venir precisamente esas filas de A3, ¿no? Ya en la parte inferior o superior es cuando ustedes pues van a comenzar a colocar esos diferentes apuntes o notas respecto a lo que va en esa determinada escena o en esa determinada secuencia. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver en un principio es que a nosotros nos va a dejar dentro del el plan gratuito, pues nos va a permitir abarcar un esquema de 3. Solamente este es el que nos va a dejar guardar de una manera pues gratuita. Si nosotros ya queremos abarcar más dentro de este mismo documento, pues ya tendríamos que pagar. Entonces, ¿cuál viene siendo acá la idea? Que si nosotros no tenemos esa posibilidad justamente de pagar un plan, pues entonces simplemente lo que nosotros hacemos es que le tomamos un pantallazo a esto, lo más sencillo, cuando lo terminemos, lo colocamos en un PowerPoint y eso lo vamos colocando en un documento en link, ya sea un Word, un PowerPoint, lo que ustedes quieran.
pero pues lo ideal es tener simplemente como ese material organizado y pues asimismo las notas y eso ustedes lo pueden ir colocando en el otro programa. Eso para nosotros tener como esas herramientas suficientes para abarcar el storyboard sin tener tampoco que pagar un plan. Entonces, aquí lo que ustedes van a ver es precisamente todos los contenidos que nos van a permitir abarcar esa escena o esa narrativa que nosotros queremos colocar ahí. Entonces, acá vamos a ver diferentes locaciones, tipo pueblos, pueden ver acá diferentes ángulos, diferentes planos. Cuando hablamos también de la locación, nos va a sectorizar o nos va a categorizar esas diferentes locaciones que nosotros también tenemos, tipo entretenimiento, interiores. Recuerden que nosotros dentro de estos guiones, e incluso desde la escaleta, nosotros podemos abarcar el encabezado como que sea interior, exterior, o los dos en el caso de que transcurra en el interior y después pase un exterior en la misma escena o en la misma secuencia. Entonces acá ustedes van a encontrar todas esas diferentes locaciones. Jairo, ¿tienes la mano levantada? De cómo se vaya a organizar esa producción. Porque de hecho, ustedes como pudieron ver ahorita en el ejemplo que vimos de Taxi Driver, ustedes pudieron notar que no todas las escenas o no todos los movimientos estaban estipulados en el guión gráfico. Estaban como los más importantes, los más relevantes. Entonces, eso depende de la organización. Puede que se coloquen absolutamente todos, o sea, cada movimiento, o puede que se dé vía libre a lo que va a hacer el actor en determinado momento, digamos que también dando ese espacio a la improvisación, pero dejando esos momentos importantes o esas connotaciones que sí o sí van a estar. Digamos que cuando nosotros abarcamos el tema del cine, sobre todo con el tema de las películas que vimos ahorita y demás, siempre se va a dar como ese espacio a la improvisación y a la caracterización que le dé el actor. Entonces no se va a colocar movimiento a movimiento en el guión gráfico, sino que se van a dejar algunos espacios para que se genere esa improvisación. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? De movimiento a movimiento. En el caso, como vimos en un inicio con el stop motion, en el caso del stop motion, cada movimiento debe quedar planteado en el guión gráfico, porque movimiento que no esté ahí es movimiento que si no se realiza después va a quedar un vacío en la reproducción. Entonces, en el caso de stop motion, sí o sí tiene que quedar cada movimiento. En el caso de que nosotros estemos abarcando, por ejemplo, un contenido digital en el que nosotros tenemos un tiempo ya justo, por ejemplo, que si nosotros tenemos que hacer no sé, una publicación en Instagram y que Instagram nos deja solamente hacer un minuto, tenemos que hacer un film minuto. Entonces, nosotros tenemos que en ese guión gráfico colocar cada movimiento de forma que no se nos vaya a consumir más segundos después, pues posteriormente en la grabación de ese producto, porque por un segundo, pues ya no se podría cargar ese contenido. Entonces, eso depende del contenido que nosotros vayamos a abarcar y también la narrativa depende de lo que nosotros coloquemos específicamente en ese guión gráfico. ¿Listo? ¿Sí respondí a tu duda? Sí, sí, señora, lo preguntaba precisamente por el ejemplo que vimos de Taxi Driver. Ah, sí, 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 pero sí era por eso, porque precisamente al ser una película se dejan a veces esos espacios de improvisación de los actores. Entonces, aquí, como les venía comentando, pues vamos a abarcar precisamente esas diferentes locaciones. Acá ustedes pueden ver colegios, atletismo, transporte, o sea, acá en general hay casi que de todo. Ustedes pueden ver que incluso van a tener acá en cuenta diferentes planos, diferentes ángulos. Los ángulos, digamos que en general lo que sí tiene esta plataforma es que es un poco débil en cuanto a los ángulos, pero en cuanto a los planos, pues está bien y que de todas maneras se puede manejar, ¿no? Se puede ampliar, se puede colocar un poco más pequeño para así mismo manejar los diferentes planos que nosotros estemos abarcando. Lo que sí tiene justamente como debilidad es el tema de los ángulos, pero igual es manejable. En el momento en el que nosotros abarquemos este tipo de plataformas, lo que podemos hacer es colocar en las notas, en el pie de la viñeta o en la parte superior, el ángulo específico en el que se tiene que grabar esa determinada escena. Eso pues para nosotros como complementar esa descripción y que no nos vaya a quedar sin la misma, ¿no? Profe, qué pena. Dime.
¿Me puedes mostrar de dónde sale, de dónde sacaste los ángulos? No, los ángulos acá no los sacamos. Tú vas buscando acá justamente entre las imágenes cuáles se te van a ti acomodando dentro de las que hay. Si tú ves que de pronto a ti alguna te sirve, pero que no está el ángulo que tú tienes en el guión técnico, tú lo puedes colocar como pie de página o en la parte superior de la viñeta como una descripción. ¿Listo? En el caso de que no esté, porque esa es una de las falencias de esta plataforma, que tiene sí algunos ángulos, pero es débil en ángulos. Entonces, puede que hayan algunas locaciones en el que yo encuentre el ángulo, pero puede que en otras no, y que sea difícil manipularlo a nivel de diseño. Entonces, si no encuentras el ángulo, pues entonces lo colocas como una descripción. Y el plano sí lo puedes manejar completamente recortando como tal la imagen. ¿Listo? Listo. Otra cosita, Dime, te escucho. en cada cuadrito podemos meter 2 o 3 imágenes. Lo ideal es que en cada cuadrito vaya como tal una escena de lo que se va a abarcar. Digamos que si tú puedes llegar a poner varias, pero eso se te puede dar para que existan confusiones, porque por lo general este guión gráfico no va a ser solamente para el uso del director, sino que también va a estar en manos de los guionistas, de los camarógrafos, de los mismos actores. Entonces, si hay varios dibujos, puede que exista esa confusión y se genere como un desorden en el momento de la grabación. No, no, Entonces, lo digo porque de pronto la toma debe ir al lado del iglú, va una moto. Entonces se pone el iglú y se pone una moto encima, al lado. ah, ya te comprendo. Sí, sí, sí. Claro, sí, tú puedes colocar, mira, por ejemplo, acá tú colocas el iglú y acá buscamos, no sé, otros caracteres, por ejemplo, no sé, esta persona, y tú los vas moviendo. Ah, ok, ok. Esa era la pregunta. Ah, sí, claro. Y acá a ti te da la opción de editar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acá voy a manejar, eh, no sé, un plano americano, entonces acá yo ubico el personaje en ese plano americano y así es como va a quedar dentro de ese plano. ¿Ves? Entonces, así es como nosotros vamos a comenzar a editar, a ir configurándolo. Acá igual están los diferentes caracteres, se les puede adecuar, digamos que toda la parte física. En el caso de que sea pues relevante, se puede girar en determinado momento. Se puede también pues copiar en el momento que se necesiten varios, se elimina, etcétera. Aquí ustedes pueden ver que también se pueden hacer diferentes borrados en el momento en el que nosotros no necesitemos una parte del personaje también, que eso también pues es una buena opción en el momento en el que nosotros no queramos abarcar algo de ese personaje. Entonces, ven, miren acá, por ejemplo, yo ya le borré ahí las piernitas para que ya me quede en el plano americano sin tener que dejar ese sobrante ahí. Excelente. Y Gracias. así, eso, y así lo hacemos supremamente fácil. Hay una cantidad acá de caracteres que pues todos se pueden adecuar a lo que nosotros queremos precisamente en esa narrativa, incluso hay temas ya también culturales, miren acá pueden ver diferentes contextos en el caso de que también se abarque en esa narrativa, entonces digamos que ya es más un tema como de cacharrearle también a esto, ¿no? Acá ustedes pueden ver también diferentes elementos, acá por ejemplo tapabocas si van a hacer algo del COVID, van a ver cosas también de niños, trabajos, deportes. En el caso de que sean contenidos de otras épocas, asimismo ustedes van a encontrar vestuarios y caracteres que se acoplan a esas diferentes épocas, que todo esto pues viene siendo pues de una gran ayuda, sobre todo en el momento que yo les comentaba hace poquito de si no sabemos nosotros dibujar, pues está perfecto. Que si en algún momento nosotros queremos abarcar, por ejemplo, el común que viene siendo los circulitos y los palitos, pues también están acá los circulitos y los palitos para que los podamos acoplar a lo que nosotros digamos que queremos, ¿no? Acá también a nosotros nos va a proporcionar el tema de las figuras de texto. Esto generalmente no se utiliza usualmente en el guión gráfico porque pues nosotros para eso generalmente tenemos los pies de las viñetas, ¿no? Donde nosotros ponemos la descripción de la escena y si llega a existir algún texto relevante como el que está, por ejemplo, aquí en este ejemplo, que si hay algún diálogo importante se coloca, pero si en determinado momento, de pronto acá ya está saturado,
con ángulos, planos, etcétera, pues lo que se puede hacer también en determinado momento es colocar estas diferentes burbujas de texto que pues ya ustedes saben que cuando traen las lineecitas es porque están hablando, ¿no? El personaje habla. Y pues si trae como tal estas burbujitas o estos circulitos es porque lo está pensando. Digamos que esos ya sí son como diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar y pues asimismo hay diferentes diseños para que nosotros los podamos acoplar. Existen acá también formas, infografías, diferentes iconos, acá incluso pueden abarcar ustedes redes sociales, eh, etcétera. Hay una cantidad de elementos que nosotros acá podemos utilizar para abarcar justamente ese storyboard. Y pues en el momento en el que acá no encontremos algo, pues entonces simplemente lo colocamos dentro de la descripción. Aquí, cuando ustedes van, digamos que ya tener un plan pago, van a poder agregar celdas, eliminarlas. Acá ustedes pueden colocar, por ejemplo, los carteles, otras hojas de trabajo, otras viñetas. Aquí, por ejemplo, a mí no me deja porque tendría que actualizarlo, o sea, pagar un plan. Pero por eso les comentaba que en el momento en el que nosotros pues no tengamos esos planes, vamos a suponer que yo acá ya lo terminé, entonces simplemente hago el pantallazo, me voy al Paint, que es lo más sencillo, lo pego, lo selecciono y aquí ya me quedo parte del storyboard y listo, sin tener que pagar como tal en la plataforma. O sea, está como ahí el chunchullo, pues, pero pues cuando uno está trabajando en eso, pues sirve. ¿Listo? Entonces, esa viene siendo justamente esa plataforma para que ustedes la puedan cacharrear, para que la miren, si pueden en algún momento hacer sus diferentes, no sé, ideas y demás en esta plataforma, pues utilícenla que con la práctica es que ya todo se vuelve como un poquito más sencillo, ¿no? No sé, espérame, profe, ¿puedo importar alguna imagen o algún logo? Tengo entendido que sí se puede desde los planes de pago, pero de todas maneras, como esta plataforma generalmente le van haciendo actualizaciones, yo creería que sí se puede, pero tengo entendido que por el momento viene siendo de plan de pago. Incluso acá a ti te da la opción de subir, como que subir las imágenes, pero cuando tú las subes, si no estoy mal, sí te va a solicitar una cuenta, ¿ves? Entonces, ya cuando tú lo vayas a subir, pues sí te tocaría con cuenta. Aquí otra opción que también puede servir muchísimo al momento de hacer estos guiones gráficos y que sí, casi todo es gratuito y que ustedes pueden subir imágenes y demás, es Canva. Cuando ustedes tienen Canva, les voy a mostrar aquí el Canva. No sé si ustedes ya lo conozcan. Canva no es enfocado netamente a guión gráfico, pero ustedes pueden hacer acá guiones gráficos. Ustedes lo que simplemente hacen es que toman el diseño, crean un diseño ya con los diferentes, las medidas que ustedes necesiten. Aquí ustedes pueden adaptarlo a lo que viene siendo justamente las 3 viñetas y comienzan a hacer sus diseños. Y asimismo ustedes acá plantean lo que ustedes necesiten. Digamos, acá, por ejemplo, yo tengo un prototipo de un proyecto que estamos llevando sobre un juego y todo esto, todo ese prototipo lo hice aquí en el Canva. Entonces acá están todas las imágenes. Estas imágenes incluso de fondo yo las tomé de internet. Acá también hay diferentes logos y demás que se cargaron justamente de internet. Y eso ustedes sí lo hacen acá, por ejemplo, al cargar el archivo. Ustedes simplemente lo cargan y lo pueden ya colocar acá encima. Y esto acá sí les permite, mientras sean elementos gratuitos, a ustedes les permite descargarlo en diferentes formatos, incluso lo pueden descargar bajo PDF, bajo imágenes, PDF para impresión. Entonces ahí eso es supremamente bueno. Acá les voy a enseñar otra maña. Es que maña suena feo, pero pues es algo que a uno le sirve para hacer estos contenidos. Cuando ustedes en Canva van a agregar un elemento que sea de pago, por ejemplo, miremos si con este se puede. Este es Pro, es decir, que en el momento en el que yo lo vaya a descargar, pues él no me va a dejar descargarlo porque tengo algunas imágenes premium y me va a cobrar por cada imagen premium. Pero entonces lo que ustedes pueden hacer es justamente ubicar esas imágenes y cuando las tengan aquí para hacer el registro del pago, lo que hacen es que le dan
en la opción derecha del mouse y guardan la imagen. Es como si ustedes guardaran esta imagen. Y revisan si se las deja guardar como PNG. Esta, por ejemplo, me lo permite. Entonces acá lo voy a dejar, por ejemplo, en el escritorio. Guardar. ¿Vieron? Ahí yo lo que guardé fue el 2. Después lo que yo hago es cargar una imagen. Como yo ya la tengo guardada, entonces la busco. Acá me sale el 2 y ya me sale gratuito. No me va a salir como pago porque yo lo subí como una imagen y me lo va a dejar descargar normal. Esto se puede hacer con la gran mayoría de los elementos que están en Canva. Entonces esta viene siendo también una ayuda que aunque no esté enfocada netamente al storyboard, pues sí nos va a servir por completo. Además que acá hay una cantidad de elementos, tanto gratuitos como de costo, pero hay una cantidad de elementos que nosotros aquí podemos buscar. Entonces, esa viene siendo también otra plataforma muy buena para nosotros apoyarnos y hacer justamente esos storyboard. ¿Listo? No sé si de pronto hasta el momento también exista alguna duda sobre lo que hemos visto o si está todo claro hasta el momento.